Hola hijos míos, les presento a un top de los narcotraficantes colombianos más importantes. Estos se dividen en Cartel de Medellín, Cartel de Cali, Cartel del Norte del Valle, Cartel de Medellín. El Cartel de Medellín, de acuerdo con la pronunciación más habitual en Colombia, fue el nombre dado a la organización delictiva dedicada al tráfico de cocaína cuyo nombre responde al lugar en donde fue creada, la ciudad de Medellín. Su origen se remonta a mediados de 1976, cuando grupos de pequeños traficantes de drogas que traían base de coca de Ecuador y Perú, luego la procesaban en la ciudad de Medellín, se empezaron a asociar para crear una empresa ilegal que debido a los impresionantes ingresos derivados del narcotráfico creció económica y militarmente. Y ahora sus líderes más conocidos. Pablo Emilio Escobar Gaviria, Río Negro, 1 de diciembre de 1949, Medellín, 2 de diciembre de 1993, fue un empresario, político y narcotraficante colombiano, fundador y líder del Cartel de Medellín, con el que llegó a ser el hombre más poderoso de la mafia colombiana. Fue representante a la Cámara Suplente para el Congreso de la República de Colombia por Antioquia en 1982. Con el comercio de cocaína hizo la fortuna más grande de su país y una de las más grandes del mundo. José Gonzalo Rodríguez Gacha, Pacho, 14 de mayo de 1947, Tolú, 15 de diciembre de 1989, alias El Mexicano, fue un narcotraficante colombiano perteneciente al Cartel de Medellín, el más poderoso y temido de la historia después de Pablo Escobar. Considerado el líder del ala militar de dicha organización y su ministro de guerra. Rodríguez Gacha era conocido con el alias de El Mexicano por su fascinación por la nación azteca y su cultura. Rodríguez Gacha fue catalogado como uno de los hombres más ricos del mundo por la revista Forbes el 20 de junio de 1988. Carlos Enrique Leder Rivas, nacimiento Armenia, Quindío, 7 de septiembre de 1949, es un presidiario y ex-narcotraficante colombiano, cofundador del Cartel de Medellín. La carrera delictiva de Leder comienza con tráfico de marihuana en pequeñas cantidades entre los Estados Unidos y Canadá. Mientras él cumplía una condena en la prisión federal de Danbury, Connecticut, Leder decidió que a su salida aprovecharía el creciente mercado de la cocaína en los Estados Unidos y se asoció con su compañero de celda George Jun. Román Barone y Jun ya habían experimentado con llevar marihuana a Estados Unidos desde México en pequeñas aeronaves por debajo del nivel de alcance de los radares y aterrizando en lechos secos de río. Inspirado en esa idea, Leder decide aplicar el mismo principio al transporte de drogas. Después de salir bajo palabra, Leder y Jun empezaron a construir una base económica a través del narcotráfico básico, contrataban ciudadanas estadounidenses, les pagaban vacaciones en Antigua en donde recibían la cocaína y la llevaban a Estados Unidos en sus maletas de viaje. Repitiendo este proceso muchas veces lograron el dinero para comprar una avioneta. Con la avioneta y un piloto profesional, se dedicaron a llevar cocaína a Estados Unidos desde las Bahamas, incrementando sus recursos financieros y cimentando las relaciones con proveedores colombianos. Al mismo tiempo empezaron a repartir dinero entre las autoridades de Bahamas para obtener protección oficial y judicial. Esta fue la semilla del Cartel de Medellín. La sociedad de Leder y Jun transportaba y distribuía el material que Pablo Escobar les suministraba y los hermanos Ochoa colaboraban con el poder económico y social derivado de sus conexiones. Los hermanos Ochoa Vázquez, Fabio, Jorge Luis y Juan David, fueron importantes elementos del Cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, y sus primos, los hijos de Fabio Ochoa Restrepo. La época de unión al cártel data de 1975. Los hermanos Ochoa fueron los reyes de la droga en Colombia hasta que el Cartel de Medellín fue exterminado por las fuerzas gubernamentales y por el grupo rival, el Cartel de Cali. Las tres son beneficiados de la posibilidad que se les otorga por el entonces presidente colombiano César Gaviria, y de cooperar para obtener la amnistía de los crímenes. Más tarde, cuando Escobar escapó de la cárcel de la Catedral, la DEA trató de obtener información de ellos, con poco éxito. Fabio Ochoa fue extraditado de Colombia a los Estados Unidos en septiembre de 2001 y condenado en 2003 de la trata de personas, la conspiración, la delincuencia y la distribución de cocaína. Fue condenado a 30 años en una prisión federal de los Estados Unidos. Cartel de Cali. El Cartel de Cali o Cártel de Cali, pronunciación según dialecto del castellano, fue el nombre dado a la organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, encabezada por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Recibe el nombre de la ciudad de Cali, en la cual tuvieron su principal base de operaciones.
Se calcula el total de dinero que movieron en la década de 1980 y 1990 en varios miles de millones de dólares, los cuales siguen en paradero desconocido, siendo uno de los contables menos conocido y probablemente el que ayudó a ubicar la mayor parte del dinero en la banca suiza Felipe Altes Fernández, de nacionalidad española, amigo personal de la familia Urdinola Grajales y en la década de 1990 conocido intermediario bancario. El nombre de cartel se le dio, principalmente, en contraste con el así llamado Cartel de Medellín, principalmente a partir del enfrentamiento armado que tuvieron estas dos organizaciones a mediados de los años 1980. Y ahora sus líderes más conocidos. Gilberto Rodríguez Orejuela, también conocido como el ajedrecista, nacido en Mariquita, Tolima, el 30 de enero de 1939, es un confeso narcotraficante colombiano y principal cabecilla del cartel de Cali, basado en la homónima ciudad colombiana. De acuerdo a algunos estimados, el cartel de Cali llegó a controlar el 80% de la cocaína exportada de Colombia a los Estados Unidos. Gilberto Rodríguez Orejuela fundó el cartel de Cali en los años 70 junto con su hermano Miguel y con José Santa Cruz Londoño. Fue apodado el ajedrecista por su astucia para permanecer un paso adelante de sus rivales y evitar a las autoridades. Aun cuando su cartel es conocido por una reputación violenta, Rodríguez Orejuela prefería el soborno y, en muchos casos, se consideraba un hombre de negocios, ganándose el respeto en la región. Miguel Rodríguez Orejuela alias el señor Mariquita, Tolima 15 de agosto de 1943, fue el cofundador del cartel de Cali, con su hermano Gilberto Rodríguez Orejuela. Capturado el 6 de agosto de 1995, cumplía una condena de 7 años de prisión por narcotráfico desde agosto de 2004 hasta que a inicios de 2005 el gobierno colombiano autorizó su extradición, junto con la de su hermano Gilberto a Estados Unidos, donde se procedió con el juicio por la exportación de droga a Estados Unidos y por lavado de activos. Fue hallado culpable y condenado a 30 años de prisión, pero tras una negociación se redujo la pena a 7 años, con la condición de entregar sus bienes adquiridos de manera ilícita. Cartel del Norte del Valle. Cartel del Norte del Valle, es un cartel de drogas que opera principalmente en el norte del Valle del Cauca, al suroeste de Colombia. Tuvo un importante crecimiento a mediados de los años 1990, después de que los carteles de Medellín y Cali se fragmentaran, y es conocido como una de las organizaciones más poderosas dedicadas al negocio del tráfico de droga. Y ahora sus líderes más conocidos. José Orlando Henao Montoya Óscaro, el hombre del overol, oriundo de El Águila, Valle del Cauca. Fue miembro de la Policía Nacional de Colombia, una vez retirado de esa institución, se dio a conocer en la sociedad bayuna como un próspero y acaudalado hacendado y ganadero, pero en realidad se trataba de uno de los fundadores y cabecillas del cartel del Norte del Valle. Iván Urdinola Grajales el Enano, nacido en la población del Dobío, departamento del Valle del Cauca. Según la revista Semana, Iván Urdinola Grajales proviene de una familia de clase media alta del Valle. Danilo González. Policía de alto rango. Siendo mayor de esa institución perteneció al bloque de búsqueda, organismo encargado de localizar y dar de baja a Pablo Emilio Escobar Gaviria el patrón, o, el doctor, jefe del cartel de Medellín. Por la imperiosa necesidad de localizar a Escobar Gaviria, el enemigo público número 1 del país en esa época, al gobierno de Colombia no le quedó otra alternativa que recibir la ayuda ofrecida por el cartel de Cali. Efraín Hernández Don Efra. Era un hombre inmensamente rico, con negocios principalmente en Bogotá y Cali, posaba ante la sociedad como un empresario lícito, pero en realidad era uno de los fundadores y cabecillas del cartel del Norte del Valle. Wilber Alirio Varela Jabón, el Cojo, o, el Negro. Nacido el 6 de noviembre de 1957 en Roldanillo, Valle del Cauca. Ex sargento de la policía, a comienzos de la década de los 80, pasó de ser un simple alador de carros a sicario experimentado del clan de los hermanos Rodríguez Orejuela, con quienes empezó a exportar a los Estados Unidos pequeñas cantidades de cocaína, para posteriormente convertirse en jefe del ala militar del cartel del Norte del Valle. Diego León Montoya Sánchez Don Diego, o, el Señor de la Guerra. Nacido en Trujillo, Valle del Cauca, el 11 de enero de 1958. Miembro del cartel del Norte del Valle, quien después de la muerte de su jefe Orlando Henao, se convierte en uno de los jefes del cartel.
Por diferencias con Wilber Varela Jabón se inicia una guerra sin cuartel entre los dos capos que desangró principalmente al Valle del Cauca. La misma inicia por las prácticas de Jabón de perseguir a los que consideraba traidores o delatores, asesinarlos y robarles todas sus propiedades, caletas de dinero, así como amedrentar a los testaferros de estos para que entregaran casas y fincas. Don Diego no comulgaba con esta filosofía a la que Varela bautizó botín de guerra. Para él, con el hecho de liquidar al delator o traidor ya era suficiente y no se debía dejar a la familia de la víctima en la pobreza y mucho menos amenazarla, desplazarla o asesinarla. Juan Carlos Ramírez Abadía Chupeta. Nacido el 19 de febrero de 1963 en Palmira, Valle del Cauca. Según la revista Semana, Ramírez Abadía empezó a ser conocido a sus 20 años. Por aquel entonces había dejado sus estudios universitarios, aunque alcanzó a graduarse como economista en una prestigiosa universidad de Bogotá. Su pudiente familia esperaba que hiciera un doctorado en finanzas, pero él optó por otro camino. En esa época, sin embargo, entre su círculo de amistades sabían que él dedicaba las mejores horas del día a rendirle un culto especial a la plata. Criado en el mundo de la mafia bajo el brazo de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, sus cómplices de andanzas auguraban que algún día tendría mucha plata. Entonces trabó amistad con Juan Carlos Ortiz Cuchilla, otro hombre que también llegó a ser un poderoso narco pero que fue asesinado. Luis Hernando Gómez Bustamante Rasguño, oriundo de Cartago, Valle del Cauca. Narcotraficante perteneciente al Cartel del Norte del Valle. A los 28 años de edad, en 1986, era empleado de una gasolinera. Su nombre estaba reportado en la central de deudores morosos de Data Crédito y no poseía ninguna propiedad. Un año después, en 1987, ya tenía 200 millones de pesos y había creado su primera empresa, Vizcaya Limitada, dedicada a la construcción, la agricultura y la ganadería. Y tan solo 2 años después, gracias a una amnistía tributaria, legalizó su fortuna oculta y declaró 5.600 millones de pesos. Víctor Patiño Fome la Fiera, o el Químico, era miembro del Cartel de Cali, y al desarticularse este se une al Cartel del Norte del Valle. Era uno de los socios más cercanos a Orlando Henao. Se entregó en 1995 para aprovechar la oferta del gobierno de Colombia de cumplir 5 años de cárcel y así saldar cuentas con la justicia, pero debido a que, luego de cumplir su condena y recobrar su libertad, envió un cargamento de cocaína a Estados Unidos, lo extraditaron a ese país en el año 2002. Por su colaboración con la justicia norteamericana, fue condenado a 8 años de prisión. Arcángel de Jesús Henao Montoya el Mocho. Era considerado por las autoridades colombianas y estadounidenses como uno de los máximos jefes del Cartel del Norte del Valle. Comenzó su trayectoria en el Cartel de Cali, como testaferro de José Santa Cruz Londoño. Con sus hermanos Orlando de Jesús Henao, José Ancísar, Fernando y Lorena creó su propia organización conocida como el Clan Henao. En enero de 2004, oficiales colombianos informaron a la policía de Panamá la ubicación de Arcángel y este fue arrestado en una finca en la zona del Darién panameño, junto con su hermana Lorena, viuda del capo Iván Urdinola Grajales el 10 de enero de 2004. Luis Alfonso Ocampo Fome Tocayo, medio hermano de Víctor Patiño la Fiera y sicario al servicio del Cartel de Cali, pero cuando ve que este se acaba con la entrega de los Rodríguez Orejuela, se une al Cartel del Norte del Valle. Miguel Solano Don Miguelito, o Miguelito, oriundo de Roldanillo, Valle del Cauca. Era la mano derecha de Don Diego. Tras gestionar un arreglo con la justicia de Estados Unidos, la mafia empezó a temer que el posible acuerdo hubiese incluido la delación de capos. Fue asesinado en una discoteca en Cartagena por hombres al servicio de Jabón. Juan Carlos Ortiz Escobar Cuchilla, narcotraficante perteneciente al Cartel del Norte del Valle, fue compañero de universidad y amigo íntimo del también narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía Chupeta. Ramón Quintero San Clemente R.Q., Tomás Lucas, narcotraficante miembro del Cartel del Norte del Valle, oriundo de Buga, en el Valle del Cauca, lideraba una organización dedicada al narcotráfico con tentáculos en Ecuador, Venezuela, Panamá y México. Carlos Alberto Rentería Mantilla Beto Rentería, nacido el 11 de marzo de 1945 en Tuluá, Valle del Cauca. Era considerado el último gran capo del Cartel del Norte del Valle. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrecía por su captura $5 millones. Eduardo Restrepo Victoria el Socio, nacido el 29 de septiembre de 1958 en Pitalito, Huila.
Narcotraficante colombiano, exmiembro del Cartel del Norte del Valle y socio de Wilber Varela. Restrepo era buscado por las autoridades colombianas por cargos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito y posesión ilegal de armas. Jorge Eliezer Asprilla Peria el Negro Asprilla. Nació en Buenaventura y se consagró como uno de los mejores transportistas de drogas. Diseñó las mejores rutas sobre el Océano Pacífico y fue pionero del envío de droga a costas extranjeras en submarinos. Forjó grandes vínculos con las FARC, que lo proveían de droga y le daban protección. Bueno, y espero que les haya gustado. Gracias por la gran cantidad de comentarios recibidos en los otros videos. Si recibo más comentarios respecto a otros capos me la pensaré para hacer otra parte. Esperen que continuaré con los carteles mexicanos. 1980 y 1990 en varios miles de millones de dólares, los cuales siguen en paradero desconocido, siendo uno de los contables menos conocido y probablemente el que ayudó a ubicar la mayor parte del dinero en la banca suiza. Felipe Altes Fernández, de nacionalidad española, amigo personal de la familia Urdinola Grajales y en la década de 1990 conocido intermediario bancario. El nombre de cartel se le dio, principalmente, en contraste con el así llamado Cartel de Medellín, principalmente a partir del enfrentamiento armado que tuvieron estas dos organizaciones a mediados de los años 1980. Y ahora sus líderes más conocidos. Gilberto Rodríguez Orejuela, también conocido como el ajedrecista, nacido en Mariquita, Tolima, el 30 de enero de 1939, es un confeso narcotraficante colombiano y principal cabecilla del Cartel de Cali, basado en la homónima ciudad colombiana. De acuerdo a algunos estimados, el Cartel de Cali llegó a controlar el 80% de la cocaína exportada de Colombia a los Estados Unidos. Gilberto Rodríguez Orejuela fundó el Cartel de Cali en los años 70 junto con su hermano Miguel y con José Santa Cruz Londoño. Fue apodado el ajedrecista por su astucia para permanecer un paso adelante de sus rivales y evitar a las autoridades. Aun cuando su cartel es conocido por una reputación violenta, Rodríguez Orejuela prefería el soborno y, en muchos casos, se consideraba un hombre de negocios, ganándose el respeto en la región. Miguel Rodríguez Orejuela alias el señor Mariquita, Tolima 15 de agosto de 1943, fue el cofundador del Cartel de Cali, con su hermano Gilberto Rodríguez Orejuela. Capturado el 6 de agosto de 1995, cumplía una condena de 7 años de prisión por narcotráfico desde agosto de 2004 hasta que a inicios de 2005 el gobierno colombiano autorizó su extradición, junto con la de su hermano Gilberto a Estados Unidos, donde se procedió con el juicio por la exportación de droga a Estados Unidos y por lavado de activos. Fue hallado culpable y condenado a 30 años de prisión, pero tras una negociación se redujo la pena a 7 años, con la condición de entregar sus bienes adquiridos de manera ilícita. Cartel del Norte del Valle. Cartel del Norte del Valle, es un cartel de drogas que opera principalmente en el norte del Valle del Cauca, al suroeste de Colombia. Tuvo un importante crecimiento a mediados de los años 1990, después de que los carteles de Medellín y Cali se fragmentaran de estos para que entregaran casas y fincas. Don Diego no comulgaba con esta filosofía a la que Varela bautizó botín de guerra. Para él, con el hecho de liquidar al delator o traidor ya era suficiente y no se debía dejar a la familia de la víctima en la pobreza y mucho menos amenazarla, desplazarla o asesinarla. Juan Carlos Ramírez Abadía Chupeta. Nacido el 19 de febrero de 1963 en Palmira, Valle del Cauca. Según la revista Semana, Ramírez Abadía empezó a ser conocido a sus 20 años. Por aquel entonces había dejado sus estudios universitarios, aunque alcanzó a graduarse como economista en una prestigiosa universidad de Bogotá. Su pudiente familia esperaba que hiciera un doctorado en finanzas, pero él optó por otro camino. En esa época, sin embargo, entre su círculo de amistades sabían que él dedicaba las mejores horas del día a rendirle un culto especial a la plata. Criado en el mundo de la mafia bajo el brazo de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, sus cómplices de andanzas auguraban que algún día tendría mucha plata. Entonces trabó amistad con Juan Carlos Ortiz, Cuchilla, otro hombre que también llegó a ser un poderoso narco pero que fue asesinado. Luis Hernando Gómez Bustamante Rasguño, oriundo de Cartago, Valle del Cauca. Narcotraficante perteneciente al Cartel del Norte del Valle. A los 28 años de edad, en 1986, era empleado de una gasolinera. Su nombre estaba reportado en la central de deudores morosos de Data Crédito y no poseía ninguna propiedad.
Un año después, en 1987, ya tenía 200 millones de pesos y había creado su primera empresa, Vizcaya Limitada, dedicada a la construcción, la agricultura y la ganadería. Y tan solo 2 años después, gracias a una amnistía tributaria, legalizó su fortuna oculta y declaró 5.600 millones de pesos. Víctor Patiño Fome que la Fiera, o, el Químico. Era miembro del Cartel de Cali, y al desarticularse este se une al Cartel del Norte del Valle. Era uno de los socios más cercanos a Orlando Henao. Se entregó en 1995 para aprovechar la oferta del gobierno de Colombia de cumplir 5 años de cárcel y así saldar cuentas con la justicia, pero debido a que, luego de cumplir su condena y recobrar su libertad, envió un cargamento de cocaína a Estados Unidos, lo extraditaron a ese país en el año 2002. Por su colaboración con la justicia norteamericana, fue condenado a 8 años de prisión, experimentado con llevar marihuana a Estados Unidos desde México en pequeñas aeronaves por debajo del nivel de alcance de los radares y aterrizando en lechos secos de río. Inspirado en esa idea, Leder decide aplicar el mismo principio al transporte de drogas. Después de salir bajo palabra, Leder y Jun empezaron a construir una base económica a través del narcotráfico básico, contrataban ciudadanas estadounidenses, les pagaban vacaciones en Antigua en donde recibían la cocaína y la llevaban a Estados Unidos en sus maletas de viaje. Repitiendo este proceso muchas veces lograron el dinero para comprar una avioneta. Con la avioneta y un piloto profesional, se dedicaron a llevar cocaína a Estados Unidos desde las Bahamas, incrementando sus recursos financieros y cimentando las relaciones con proveedores colombianos. Al mismo tiempo empezaron a repartir dinero entre las autoridades de Bahamas para obtener protección oficial y judicial. Esta fue la semilla del cartel de Medellín. La sociedad de Leder y Jun transportaba y distribuía el material que Pablo Escobar les suministraba y los hermanos Ochoa colaboraban con el poder económico y social derivado de sus conexiones. Los hermanos Ochoa Vázquez, Fabio, Jorge Luis y Juan David, fueron importantes elementos del cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, y sus primos, los hijos de Fabio Ochoa Restrepo. La época de unión al cártel data de 1975. Los hermanos Ochoa fueron los reyes de la droga en Colombia hasta que el cartel de Medellín fue exterminado por las fuerzas gubernamentales y por el grupo rival, el cartel de Cali. Las tres son beneficiados de la posibilidad que se les otorga por el entonces presidente colombiano César Gaviria, y de cooperar para obtener la amnistía de los crímenes. Más tarde, cuando Escobar escapó de la cárcel de la Catedral, la DEA trató de obtener información de ellos, con poco éxito. Fabio Ochoa fue extraditado de Colombia a los Estados Unidos en septiembre de 2001 y condenado en 2003 de la trata de personas, la conspiración, la delincuencia y la distribución de cocaína. Fue condenado a 30 años en una prisión federal de los Estados Unidos. Cartel de Cali. El Cartel de Cali o Cártel de Cali, pronunciación según dialecto del castellano, fue el nombre dado a la organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, encabezada por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Recibe el nombre de la ciudad de Cali, en la cual tuvieron su principal base de operaciones. Se calcula el total de dinero que movieron en la década de 1900, y es conocido como una de las organizaciones más poderosas dedicadas al negocio del tráfico de droga. Y ahora sus líderes más conocidos. José Orlando Henao Montoya Óscaro, el hombre del overol, oriundo de El Águila, Valle del Cauca. Fue miembro de la Policía Nacional de Colombia. Una vez retirado de esa institución, se dio a conocer en la sociedad bayuna como un próspero y acaudalado hacendado y ganadero, pero en realidad se trataba de uno de los fundadores y cabecillas del cartel del Norte del Valle. Iván Urdinola Grajales el Enano. Nacido en la población del Dobío, departamento del Valle del Cauca. Según la revista Semana, Iván Urdinola Grajales proviene de una familia de clase media alta del Valle. Danilo González. Policía de alto rango. Siendo mayor de esa institución perteneció al bloque de búsqueda, organismo encargado de localizar y dar de baja a Pablo Emilio Escobar Gaviria el patrón, o, el doctor, jefe del cartel de Medellín. Por la imperiosa necesidad de localizar a Escobar Gaviria, el enemigo público número uno del país en esa época, al gobierno de Colombia no le quedó otra alternativa que recibir la ayuda ofrecida por el cartel de Cali. Efraín Hernández Don Efra. Era un hombre inmensamente rico, con negocios principalmente en Bogotá y Cali, posaba ante la sociedad como un empresario lícito, pero en realidad era uno de los fundadores y cabecillas del cartel del Norte del Valle. Wilber Alirio Varela Jabón, el Cojo, o, el Negro. Nacido el 6 de noviembre de 1957 en Roldanillo, Valle del Cauca.
Ex sargento de la policía, a comienzos de la década de los 80, pasó de ser un simple alador de carros a sicario experimentado del clan de los hermanos Rodríguez Orejuela, con quienes empezó a exportar a los Estados Unidos pequeñas cantidades de cocaína, para posteriormente convertirse en jefe del ala militar del Cartel del Norte del Valle. Diego León Montoya Sánchez Don Diego, o, el Señor de la Guerra, nacido en Trujillo, Valle del Cauca, el 11 de enero de 1958. Miembro del Cartel del Norte del Valle, quien después de la muerte de su jefe Orlando Henao, se convierte en uno de los jefes del cartel. Por diferencias con Wilber Varela Jabón, se inicia una guerra sin cuartel entre los dos capos, que desangró principalmente al Valle del Cauca. La misma inicia por las prácticas de Jabón de perseguir a los que consideraba traidores o delatores, asesinarlos y robarles todas sus propiedades, caletas de dinero, así como amedrentar a los testaferros. Hola hijos míos, les presento a un top de los narcotraficantes colombianos más importantes. Estos se dividen en Cartel de Medellín, Cartel de Cali, Cartel del Norte del Valle, Cartel de Medellín. El Cartel de Medellín, de acuerdo con la pronunciación más habitual en Colombia, fue el nombre dado a la organización delictiva dedicada al tráfico de cocaína cuyo nombre responde al lugar en donde fue creada, la ciudad de Medellín. Su origen se remonta a mediados de 1976, cuando grupos de pequeños traficantes de drogas que traían base de coca de Ecuador y Perú, luego la procesaban en la ciudad de Medellín, se empezaron a asociar para crear una empresa ilegal que debido a los impresionantes ingresos derivados del narcotráfico creció económica y militarmente. Y ahora sus líderes más conocidos. Pablo Emilio Escobar Gaviria, Río Negro, 1 de diciembre de 1949, Medellín, 2 de diciembre de 1993, fue un empresario, político y narcotraficante colombiano, fundador y líder del Cartel de Medellín, con el que llegó a ser el hombre más poderoso de la mafia colombiana. Fue representante a la Cámara Suplente para el Congreso de la República de Colombia por Antioquia en 1982. Con el comercio de cocaína hizo la fortuna más grande de su país y una de las más grandes del mundo. José Gonzalo Rodríguez Gacha, Pacho, 14 de mayo de 1947, Tolú, 15 de diciembre de 1989, alias El Mexicano, fue un narcotraficante colombiano perteneciente al Cartel de Medellín, el más poderoso y temido de la historia después de Pablo Escobar. Considerado el líder del ala militar de dicha organización y su ministro de guerra. Rodríguez Gacha era conocido con el alias de El Mexicano por su fascinación por la nación azteca y su cultura. Rodríguez Gacha fue catalogado como uno de los hombres más ricos del mundo por la revista Forbes el 20 de junio de 1988. Carlos Enrique Leder Rivas, nacimiento Armenia, Quindío, 7 de septiembre de 1949, es un presidiario y ex narcotraficante colombiano, cofundador del Cartel de Medellín. La carrera delictiva de Leder comienza con tráfico de marihuana en pequeñas cantidades entre los Estados Unidos y Canadá. Mientras él cumplía una condena en la prisión federal de Danbury, Connecticut, Leder decidió que a su salida aprovecharía el creciente mercado de la cocaína en los Estados Unidos y se asoció con su compañero de celda Josh Jun. Román Barone y Jun ya habían